Saludos. Esta es una presentación de teoría de control, donde primeramente presentaremos el criterio de Nyquist. Consideramos el siguiente sistema retroalimentado, donde la entrada es nuestra casa, además nuestra función es la persona, la retroalimentación es nuestro vehículo y la salida es nuestro camino. La función de transferencia del sistema es, el camino sobre la casa igual, a la persona dividido para 1, más la persona por el vehículo. La ecuación característica del sistema es el vehículo con el conductor, igual a 1, más la persona multiplicada por el vehículo. Para que la función sea estable, deben estar localizados los ceros de la ecuación característica, en el semiplano izquierdo del plano S. Luego despejamos el vehículo con la persona mostrándonos la siguiente ecuación. El vehículo de policía es igual, L a la persona multiplicada por el vehículo. Donde el vehículo con el conductor, es igual a 0. Dándonos como resultado que el vehículo de policía es igual, a -1 más 0J, este punto es importante porque nos indica la estabilidad del sistema al analizar en el diagrama de Nyquist. Por medio de las trayectorias del contorno de Nyquist, obtenemos una gráfica polar. Un sistema retroalimentado, es estable si el contorno gamma sub p, en el plano PS, no rodea el punto -1 más 0J, cuando el número de polos de PS, en la parte derecha del plano S es 0. El criterio de estabilidad de Nyquist, por lo tanto se define en términos del punto -1 más 0J, en la gráfica polar. La proximidad a ese punto, determina la estabilidad relativa del sistema. ¿Cómo aplicar el criterio de Nyquist? Primero, se define la trayectoria de Nyquist. Segundo, se construye la traza de PS que viene a ser nuestro vehículo de policía que mostramos anteriormente, esta es igual a la persona multiplicada por el vehículo, que es GS multiplicada por HS, en el plano PS. Tercero, se obtiene el número de encierros del punto -1 más 0J hechos por la traza de PS. Cuarto, el criterio de Nyquist se obtiene de la ecuación, n igual a z menos p, que es del criterio de Cauchy. Donde n es el número de encierros del punto -1 más 0J, hechos por la traza de PS. Z es el número de ceros de 1 más PS que están en el semiplano derecho. P es el número de polos de 1 más PS que están en el semiplano derecho. Polos de PS. Para que el sistema sea estable, en lazo cerrado, Z debe ser igual a 0. Para que el sistema sea estable, en lazo abierto, P debe ser igual a 0. A continuación presentaremos diseño de controladores P y D. Controlador P y D, es de los más usados para controlar cualquier proceso al 90% de los casos. Los sistemas de control, se pueden aplicar para controlar pequeñas cosas cotidianas, como por ejemplo, controlar la temperatura de una nevera, el caudal de los grifos, o el nivel del agua de las lavadoras. Hasta se puede usar, para un nivel mucho más grande, como podría ser toda una industria, sea química, farmacéutica, o de cualquier otro proceso de fabricación esté automatizado y controlado. El diseño de un sistema de control, consiste en encontrar un sistema que cumpla con todas las especificaciones dadas. En la práctica, la planta suele ser conocida y el ingeniero debe diseñar el control, tomando en cuenta las perturbaciones existentes y conseguir un óptimo índice de funcionamiento. Aquí podemos ver una forma simplificada de lo que es un sistema de control, el cual está compuesto por 4 pasos: el controlador, actuador, proceso y elemento de medición. Para entender para qué necesitamos un sistema de control, expondremos un ejemplo muy sencillo. Se trata de un horno casero, en donde el usuario marca una temperatura determinada, por ejemplo 175 grados, para cocinar un pastel. El sistema de control lo que hace es mantener esa temperatura requerida. El sistema consta de 4 pasos que son, el sensor, el transmisor, el controlador, y el actuador.
el sensor es el encargado de medir la variable, en este caso, la temperatura del horno. El transmisor sirve para transformar la señal física, obtenida por el sensor, en una señal eléctrica, que podrá leer el controlador, el cual es el encargado de recibir esa señal, y corregir los valores entre el valor deseado, que es 175 grados, y el medido con el sensor, que son los 25, por lo tanto tenemos un error de 150 grados, entonces el controlador decidirá, por ejemplo, añadir un 100% de calor a la resistencia del horno para que siga calentado, y llegar a la temperatura que queremos. Una vez corregido el error, enviará una orden al actuador, para que actúe en el proceso, por ejemplo añadiendo más calor a la resistencia. El controlador P, I, D, controla el actuador, ya sean válvulas, bombas, etc., en valores de 0 al 100%, por lo que controla de forma gradual, y minimiza al máximo el error mediante los parámetros K, P, control proporcional, K, I, control integral, y K, D, control derivativo. Podemos ver la forma de cómo actúa nuestro controlador PID. Se divide en tres partes: la parte proporcional definida por la constante K, P, la parte integral definida por la constante K, I, y la parte derivativa definida por la constante K, D. Los parámetros que se usa, de forma general, en los controladores PID, son los tres que se presentan a continuación: la constante proporcional, la constante integral, o la constante derivativa. La constante proporcional es la que provoca las oscilaciones, la constante integral se utiliza para corregir el offset, y la constante derivativa lo que hace es minimizar las oscilaciones, y las pendientes, es decir, linealiza las curvas. Dentro de los controladores PID, se puede dividir en tres partes: el controlador proporcional, el controlador integral, y controlador derivativo. El controlador proporcional solo usa la constante K, P. Un valor muy grande de la constante P provoca un mínimo error entre la constante medida y el valor que queremos, harán un gran cambio en la lectura del actuador, y hará que oscile mucho. En cambio, un valor pequeño, de K, P, no provocará oscilaciones, pero tampoco podrá llegar al valor que queremos, debido a que las constantes P, pérdidas de energías del proceso, dirá que solo podrá igualar las pérdidas de energía, y por lo tanto no alcanzará al valor deseado, creando un error estacionario offset. Por ejemplo, si el proceso de controladores es enorme, y queremos mantener la temperatura a los 175 grados, y tenemos un error de 20 grados, con un K, P, de 10, quiere decir que por cada grado de error, subirá un 10% de su capacidad, y hará que provoque muchas oscilaciones. Con un pequeño cambio, una K, P, pequeña de solo 1, no provocará oscilaciones, pero no para superar las constantes pérdidas de calor del horno, y solo las igualará provocando el error estacionario. Esto se puede solucionar con el controlador PID. La parte integral, lo que hará es dar la energía necesaria, para superar esos errores constantes. Como vemos, la parte integral se encargará de sumar los errores que se van acumulando, y aportará la energía necesaria para superar las pérdidas constantes, y alcanzar el valor deseado. Por lo tanto, un valor pequeño de K, I, tendrá una respuesta más lenta, para corregir las acumulaciones de error. En cambio, un valor grande de K, I, actuará de forma muy contundente, con la acumulación de pequeños errores, es decir, hará oscilar el proceso. Es necesario una buena elección de los parámetros, de las constantes proporcionales, o integrales, para evitar que el proceso oscile o produzca un offset, es decir, errores estacionarios. En muchos problemas, puede resultar muy útil mantener el ancho de banda pequeño, y reducir el error en estado estacionario. Para este propósito se emplean los controladores integrales proporcionales, PI. El controlador PID añadirá parte de la constante proporcional, integral, y la parte derivativa, que linealiza todo el proceso.
Prolongarán al máximo posible las oscilaciones, y las reducirá. Como podemos apreciar en el gráfico, las oscilaciones han disminuido, y se han linealizado en lo máximo posible. Como podemos observar, el gran problema de estos controladores, es la búsqueda de unos parámetros adecuados. Para problemas que necesiten mejorar el margen de fase de frecuencia de corte, WC, y además de una mejora en la ganancia a bajas frecuencias, resulta efectivo usar los dos tipos de compensadores, adelanto y atraso. Mediante la realimentación de un integrador, y de un derivador, obtendremos un controlador PID.